Veamos la aplicación en Excel Visual Basic para la estimación del número pi. Vemos aquí que tenemos un botón para poner a funcionar, otra para borrar toda la información que se genera, y los puntos van a ser generados en este cuadrado que tiene lado 2R. O sea, vamos a ver, y también vamos a tener como a medida que se generan más puntos se hace más fina la estimación. ¿Por qué? Porque vamos a graficar la estimación contra el número real aquí. Entonces primero comencemos como haciendo aquí y el tamaño de la muestra. Vamos a comenzar con, por ejemplo, que digo yo, 1000. Es decir, va a generar 1000 puntos, lo va a graficar y va a estimar eso. Con 1000 puntos, vemos aquí, miren lo siguiente, se genera el número de muestra, la coordenada X y la coordenada Y, la distancia, el pi estimado y contra el pi real. Vemos aquí los puntos, algunos están dentro del radio, otros están fuera, y todos estos puntos los estamos contando. ¿Ve? La estimación de pi es igual a 4 por p, donde p es la relación entre los puntos dentro del círculo y los puntos totales. Y vemos que a medida que se generan más puntos, va tendiendo, ¿ve?, la estimación hacia el número real, que es la línea roja. Entonces vamos a mirar, lo borramos aquí, y por ejemplo vamos a trabajar con, ¿qué tengo yo? 10.000. Vamos a subir a 10.000, 1, 2, 3, 10.000 puntos, aceptar, y esto toma un par de segundos, ¿ve? Toma un par de segundos aquí al programa hacer generar los puntos, y miren, ya con 10.000 puntos tenemos una estimación de que 3.13, 3.13, y mira cómo va tendiendo con 10.000 puntos. ¿Ve? Es decir, que mientras más puntos le pongamos, la estimación va a ser. Ahora aquí tenemos ya un decimal de precisión. Vamos a borrar y vamos a trabajar ahora, por ejemplo, con 30.000. 30, 1, 2, 3. Obviamente esto se demora dependiendo de la capacidad del computador. Aquí tenemos un computador de gama media baja, pues esto le tomará unos cuantos segundos. A otro pues será más rápido, pero pues no van a demorar, son menos de 10, 20 segundos lo que se demora haciendo o generando toda esa muestra aleatoria. ¿Ve? Miren, aquí ya con 30.000 puntos, ¿ve? Con 30.000 puntos tenemos aquí, esto va tendiendo, miren cómo va tendiendo aquí, ¿ve? Hacia ya el valor real, 3.139, o sea, ya casi el 3,14, ya del 3,14 lo tiene. Mientras la muestra va yendo más grande, la estimación va mejorando. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ponerle, digo yo, 50.000. Se va a demorar unos cuantos segundos haciendo eso, 50.000. Y ahí empezó a trabajar. Y lo que está haciendo es generando puntos aleatorios y haciendo la sumatoria, llevando esa sumatoria, dividiéndolas. ¿Para qué? Para hacer la estimación de ese número pi, y mientras más grande sea esa estimación, pues vamos a tener un número de decimales más exacto. En este caso con 50.000 se ponen aproximadamente 3 decimales de precisión, 3.14, casi 1. Bueno, aquí tenemos, miren, por ejemplo, obviamente cada vez que tú pones a generar o a funcionar el programa, genera una gráfica diferente. ¿Por qué? Porque los números o la lista, esa lista de 50.000 números aleatorios son diferentes. Entonces miren, 3.134, entonces ya más o menos se va estabilizando aquí. Si por ejemplo, si nosotros le damos aquí a Erase y lo ponemos a funcionar de nuevo con los mismos 50.000, van a ver que no sale la misma gráfica. ¿Por qué? Porque las listas del número 6 aleatorio siempre son diferentes. Entonces, el código que se explicó anteriormente es el que genera este macro. También depende mucho del algoritmo de generación de números pseudoaleatorios. Hay algoritmos que son unos mejores que otros, pero el del Excel es, bueno, generalmente es bastante aceptable. Entonces, si vemos aquí, vamos a ver cómo aparece la figura y va a ser diferente del anterior. ¿Ve? Va a ser diferente del anterior. Pues, aquí
3.15 la estimación, más o menos ahí eso. Entonces claro, dependiendo de lo que se necesite, pues se le puede pedir más al programa. Veamos ahora algunos ejemplos de lo que es la integración de Monte Carlo, es decir, utilizando técnicas de integración de Monte Carlo para calcular ciertas integrales que a veces son de difícil resolución y cómo implementarlas en Excel Visual Basic. Primero, el primer ejemplo que vamos a mirar es la integración sobre la curva de distribución normal. Recuerden que esta curva, cuya área total entre menos infinito y más infinito es 1, está representada por esta función. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es utilizar las técnicas de Monte Carlo para calcular su área entre menos 3 y 3. Es decir, esa es el área de integración en X. Y también entre 0 y 0,4, que con eso vamos a definir el cuadrado, el área conocida, para encontrar el área que está debajo de la curva. Aproximadamente vamos a utilizar una muestra de 1.000.000 de puntos, y aquí tenemos lo que debería darnos la respuesta aproximada. Otro ejemplo que también vamos a ver es esta integral. Que hacer esta integral de manera analítica es bastante complicado, así que vamos a utilizar las técnicas de Monte Carlo para hallar el área, aproximadamente entre 0 y 4. Entre 0 y 4 en X también, y entre 0 y 4 en Y, para definir el cuadrado. Lo vamos a ver cómo implementar este tipo de integrales usando técnicas de Monte Carlo en Excel Visual Basic. Entonces, para eso hicimos esta pequeña aplicación que contiene 3 integrales. O sea, pues se pueden resolver 3 integrales que están digamos que ya cargadas, están precargadas en el código. Primero la que vimos en el ejemplo, usando la técnica de poner el área que nos interesa dentro de un área conocida. Entonces tenemos esto aquí. Entonces vamos a mirar cómo se implementa ese código. Digamos, el código lo que te pide es la muestra, es decir, entre 500.000 o 1.000.000 de puntos, y los límites del cuadrado, es decir, los límites en X y los límites en Y. Aquí eliges cuál de las 3 integrales, y aquí lo que te va a dar es el valor de la integral y la probabilidad. Cuando te digo probabilidad, es la relación existente entre el área bajo la curva y el área conocida del cuadrado. Entonces, miramos aquí, ¿verdad? Nosotros comenzamos pues esta subrutina, le ponemos un nombre, vemos que nos situamos en qué pestaña nos vamos a situar. Esta pestaña es una pestaña diferente al ejemplo anterior. Primero, los contadores. Recuerden, los contadores todos los pusimos ya sea en currency, los más grandes, y en doble precisión, pues por ejemplo, para las distancias, pues los pusimos en doble precisión, y para el número pues, de la muestra lo pusimos en currency para trabajar con valores bastante grandes. Y también, como tenemos 3 opciones de integrales, tenemos una variable de tipo string, es decir, vamos a decirle a elegir de una lista qué integral se va a resolver. Primero, leemos del Excel. ¿Qué leemos? Pues primero, list, que es el número de puntos o la muestra que vamos a utilizar: 500.000, 600.000, 1.000.000 de puntos. Y los límites superior e inferior tanto en X como en Y. Esto los leemos aquí. ¿De dónde? Del Excel, de la plantilla Excel. Los contadores, mira, ve. Inside, es decir, puntos dentro 0. Los totales comenzamos desde 1. Y la variable choose también la leemos. Ahora vamos a ver, porque cuando veamos cómo se utiliza, vamos a mirar que nosotros leemos del Excel esta opción, que es una palabra. Entonces, primero calculamos el área de rectángulo de referencia, es decir, X por Y, es decir, X, es decir, el límite superior en X menos el límite inferior en X, multiplicado por el límite superior en Y menos el límite inferior en Y. Con esto tenemos el rectángulo, que es el rectángulo de área conocida. Entonces, aquí después ya comenzamos, ¿qué? Comenzamos el ciclo. Haga, ¿hasta qué? Hasta que total, que es el contador general, sea igual a list, que es el número
nosotros leímos aquí, mira, list es el número de qué, de la muestra, es decir, 500.000 o 1.000.000 de veces, o digamos la parte que el número de muestra que te defina. Entonces, la coordenada, recuerda que nosotros debemos generar una coordenada dentro del cuadrado de área conocida. Primero ponemos a 0 la coordenada XY. Entonces, generamos nosotros esa coordenada. ¿Cómo la generamos? Pues simplemente con esta secuencia. ¿Ve? El límite inferior más la diferencia de los límites por el número aleatorio. Aquí generamos una coordenada X dentro del límite del cuadrado. Y lo mismo para la coordenada Y. Generamos un punto que está dentro de la coordenada Y de ese cuadrado. Entonces, si la coordenada, es decir, si esto choose, que es la variable que es un string, es igual al logaritmo, él resuelve, digamos, cuenta para la primera integral. ¿Por qué? Porque él lo que hace es evaluar la primera integral en el punto X, y si el punto generado en Y aleatorio es menor a la evaluación de la integral, entonces el punto está dentro, es decir, lo cuento. Entonces hago lo mismo. Si yo elegí la integral gaussiana, hago lo mismo. Entonces aquí, recuerda que esto que dice aquí primera es una función que yo tengo ya preestablecida. Ahora la muestro, que lo que hace es evaluar la función en el punto X. Entonces él compara si la coordenada Y generada aleatoria es menor que la coordenada Y que yo saco de la función, entonces el punto está por debajo de la función. Entonces yo lo cuento. Entonces yo hago lo mismo para las tres funciones, o sea, no al mismo tiempo, sino depende de lo que yo elijo. Si elegí resolver la primera integral, hago esto. Si elegí la segunda y si elegí la tercera. Total, recuerda que yo tengo que contar todos los puntos, indistintamente de qué, indistintamente estén dentro o fuera, yo tengo que contarlo. Y termina el ciclo. Listo, el ciclo terminó. Entonces, ¿qué más tengo ahí en ese módulo? Mira, a ver. Ahí tengo ese módulo aquí. ¿Qué hago entonces? Después de terminar el ciclo, ¿qué hago? Pues calculo la probabilidad, los puntos dentro sobre los puntos totales. ¿Y cómo es el área que yo quiero? El área que yo quiero es el rectángulo que calculé, el rectángulo de área conocida, ¿ves? Por la probabilidad. Esta probabilidad, como está en currency, yo la vuelvo en doble precisión, vamos fácil, manejarla más fácil. Y es el rectángulo de área conocida multiplicado por la probabilidad, que es la relación entre los puntos dentro y los puntos totales. Y listo, a lo que yo calculo esto, pues lo escribo. Entonces, las funciones, pues yo simplemente, las funciones las tengo cargadas aquí. Esta es la primera, ¿ves? Que es la primera integral. Esto es para borrar, esto no es simplemente la subrutina para borrar. Esta es la integral gaussiana, mira. La integral gaussiana aquí, y esta es la de la multirraíz, la que tiene varios raíces. Entonces, dependiendo de lo que yo elija, él va a calcular alguna de estas tres. Ahora veamos en el próximo vídeo, vamos a mirar la aplicación funcionando.